es lo que se ha podido detectar. Y necesariamente dentro del informe toda la documentación tiene que estar debidamente respaldada, haciendo conocer cuáles son las falencias, cuál es el criterio del auditor y qué se debe mejorar. Y pueden haber, digamos, deficiencias o riesgos de control directamente no tan fuertes, o sea, como dicen, bajos, eso que se puede ser subsanado. Les pongo como un ejemplo. De repente falta un sello, una firma, o, a ver, no está tal vez, digamos, la documentación debidamente foliada. Por ejemplo, para mí es una cosa muy importante la foliación, tanto en forma escrita, numeral y literal, necesariamente. Porque, como les he explicado alguna vez, cuando estamos revisando un documento, puede contener unas 20 o 30 páginas, necesariamente tiene que estar numeradas desde el principio hasta el final, en forma, y ahí se puede, ¿por qué? De repente le falta, no sé, se me ocurre decir la autorización o la hoja de ruta, por decirles, ¿no? De la cual ha autorizado para que se haga un pago correspondiente. Entonces, tal vez falta eso, no lo han anexado. Entonces, hagan de cuenta que tenía que estar, por decir un ejemplo, en la página 5. Como la 5 ya está ocupada por otro documento, no pueden anexarlo fácilmente. Como ya está realmente foliado, necesariamente no se puede hacer. Entonces ahí ya hay una deficiencia de repente, ¿no? Entonces, para eso, como le decía a Gabriela, para que me entienda de mejor manera, debemos comunicar. Pues nosotros tenemos que tener pruebas que lo que hemos detectado se hagan conocer para que no se cometan los mismos errores. Por eso ya les he dicho, no siempre lo que se evalúa, digamos, dentro de un sistema de control interno es 100%. Puede que sea, por eso dice, el control interno es justamente en forma razonable, ¿no? Los riesgos pueden ser en forma razonable, pero no es 100%. Por eso es importante dentro de un sistema de control interno, necesariamente tenemos que velar que los procedimientos que nosotros hemos hecho de revisión estén debidamente con todos y cada uno en base a las leyes, a las normas y a los procedimientos establecidos. Por eso es muy importante la evaluación de un sistema de control interno y luego sea aprobado y no que después se tengan mayores problemas, ¿no? Con eso le puedo absolver, Gabriela. Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora empezaremos el tema número 9, que es el control interno por ciclos transaccionales de organismos sin fines de lucro. Usted sabe muy bien que los organismos sin fines de lucro son los que financian directamente para la inversión de un determinado país. En el caso particular, nuestro país, por ejemplo, necesita mayores inversiones de organismos internacionales de carácter donativo y también de préstamos, ¿no? O sea, para eso necesariamente el país está acudiendo incluso a préstamos de otros países, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CAP, y muchos otros países que queremos mejorar nuestra economía, ¿no? Para eso están los organismos internacionales, ¿no? Para eso, en el caso particular, vamos a hacer el estudio del control interno por ciclos transaccionales de organismos sin fines de lucro, ¿no? Son los que nos dan nos dan en carácter donativo, pero tenemos que cumplir al pie de la letra lo que está establecido bajo sus procedimientos también, ¿no? Entonces los proyectos tienen que ser tanto el diseño final y que cumplan todos y cada uno de los objetivos. Ya les he explicado que un proyecto es justamente para satisfacer las múltiples necesidades que se tengan en nuestro país, por ejemplo, en un caso particular. Entonces es importante que esto, tanto los gobiernos departamentales como los gobiernos municipales lleven adelante los mejores proyectos que van a servir para solucionar los problemas o las deficiencias que se tienen actualmente. Está paralizado nuestro país justamente por estos grandes problemas que a veces todo y nada piden los sectores. No quieren escuelas, quieren universidades, quieren bonos, quieren un sinfín de cosas, que eso prácticamente el gobierno actual no ha, como anteriormente el anterior presidente ha dicho que todo está bien, que todo hay bonanza, y eso es una gran mentira, ¿no? Bien,
Entonces, dentro de este control interno por ciclos transaccionales, es un enfoque, dice, de la auditoría y de gestión, más que todo, en lugar de realizar cuentas aisladas, no solamente de caja o inventarios, debemos, dice, analizar con profundidad la información de los procesos operativos de una organización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la parte más que todo administrativa, más que todo, ¿no? Dentro de este concepto transaccional, que básicamente se origina obviamente en una empresa o una institución, que es un conjunto, dice, de departamentos. Siempre, por eso, como les he dicho, en el periodo preliminar nosotros debemos conocer la empresa, la institución, básicamente en base también a un organigrama jerárquico. No necesariamente, digamos, los procedimientos establecidos dentro de un organigrama son en forma literal, solamente es mención a los cargos, no a las personas, por si acaso. El organigrama jerárquico no se coloca siempre con nombre y apellido, simplemente se coloca el cargo, ¿no? Entonces, porque en algunos casos de una auditoría, debemos decir a Gabriela Yujra se le ha dicho que va a ser como jefa, que ella debe hacer. ¿Qué pasaría si Gabriela después de un tiempo se retira? Y en el periodo que tenía que hacer la implementación de estas irregularidades, no las ha podido realizar. Entonces llega un nuevo, hagan de cuenta que va a llegar Brigitte, por ejemplo. Brigitte va a ocupar el cargo de Gabriela. Entonces ella empieza y siempre los nuevos funcionarios dicen, lo que ha hecho Gabriel o el anterior funcionario no está bien, así se debe hacer. Siempre esa excusa. Pero dentro de la ley 1178, todos son responsables de todos sus actos. Por eso ya les he dicho, actuales funcionarios, exfuncionarios y terceros responsables tienen que dejar informes. En este caso particular, le pongo como ejemplo, Gabriela, por ejemplo, te debería haber dejado un informe. Pero ¿qué pasaría si se retira? Ella tal vez ha encontrado un mejor trabajo con mejor salario o dependiendo. Pero es importante, Gabriela, le digo con todo el corazón, cuando usted asuma un cargo y después luego se retire por X, Z razones, ya sea por su propia voluntad o la institución le retire, siempre dejen un informe, qué están las cosas pendientes, qué está en proceso incluso, qué es lo que no se ha podido absolver. Entonces es mejor dejar por escrito, porque después los problemas pueden ser mayúsculos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces Brigitte, al asumir el cargo, dice, no, a partir de hoy día, que es 29 de mayo, yo recién me hago cargo de lo anterior no puedo responder. No es así. Por eso la ley dice que deben hacer, hay, hay, hay proyectos o hay trabajos o hay actividades que deben ir desarrollando seguidamente. Entonces no podemos decir, no, yo no voy a hacer lo que no ha hecho Gabriela, por decir. ¿Me dejo entender? Sí. Bien. Entonces, dice un conjunto de los departamentos, obviamente, ¿no? Que el flujo continuo de eventos, los ciclos transversales agrupa, dice, funciones y actividades relacionadas lógicamente con hechos económicos, evidentemente. Por ejemplo, cuando vamos a revisar proyectos de inversión pública, son dineros pueden ser del Tesoro General de la Nación o, en este caso particular, puede ser de organismos internacionales. Son sin fines de lucro, ¿no? Ya nos he explicado qué es un sin fines de lucro, que no tiene, ellos no buscan un beneficio. En cambio, los organismos que con fines de lucro son los que van a buscar la rentabilidad de la inversión que están realizando, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo justamente de estos ciclos transaccionales dice es identificar dónde se originan los datos, quiénes lo procesan y qué riesgos existen cuando ocurren errores, fraudes o datos erróneos. En este caso puede haber malos cálculos aritméticos. ¿Ya? Y ahí necesariamente nosotros como auditores tenemos que conocer la parte contable también, ¿no? Y que las prácticas contables no hayan sido inadecuadas. Por eso todo está, en nuestro país está todo normado, jóvenes. Entonces, por eso cuando encontramos un indicio, cuando tenemos una deficiencia necesariamente, tenemos que recurrir, ya como les he dicho, ya un hallazgo tiene la condición, el criterio, ¿no? El criterio es básicamente la vulneración a algún artículo de una determinada ley o de un decreto supremo o procedimientos establecidos en una institución, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante esto
que el objetivo justamente para ver los ciclos transaccionales debemos hacer verificar que no existan mayores riesgos, objeto de que existan fraudes, errores que pueden influir en el gasto. Ahora, como en organizaciones sin fines, aunque no buscan, dicen, lucro, lo que acabo de decirles, son fondos, dicen, son el manejo de fondos que deben ser controlados con la misma rigurosidad que aseguren llegar al destino social. En este caso en particular, como alguna vez ya les he mencionado en anteriores clases, los organismos internacionales lo que buscan es el bienestar, ¿no? Anteriormente, el gobierno del MAS, así voy a hablar claramente, nos ha expulsado a todos estos organismos internacionales pensando que solamente vienen a investigar y quieren buscar las riquezas de nuestro país. No, más al contrario. Es muy posible que en algún momento se haya dado de un país como se maneja, por ejemplo. Pero más que todo, ellos siempre dan de ayuda al sector, más que todo, rural, más todo, ¿no? Como escuelas, colegios, les han dado el tema del analfabetismo, les han instruido para que puedan también inicializar sus productos. Es muy importante este aspecto de gran ayuda. Y muy pocos países dan, porque ahorita, por ejemplo, en ningún otro país se podría dar, porque en nuestro país ya no hay la seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? Por los problemas que estamos atravesando, con la fe de que muy pronto se va a dar una pronta solución a estos problemas, ¿no? Todos piden, no saben de dónde van a sacar el recurso. Eso es banco, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora de los ciclos transaccionales vamos a ver qué son los hechos y qué son las transacciones. Es importante ver qué es un hecho económico y qué es una transacción. ¿Qué es un hecho económico, Bacter? Dice, es el evento real o potencial, por ejemplo, la decisión de enviar mercaderías. Ese es el suceso, ¿no? Y que tiene el potencial de alterar las finanzas. Evidentemente, es un hecho que tal vez es un compromiso que deseamos, digamos, remitir algunas ventas que nos habrían realizado, entonces eso se va a dar un hecho. ¿Y cuándo va a ser transaccional? Cuando se materialice, dice, o se haga el registro del hecho económico, por ejemplo, ¿no? Como vender, dice, este producto puede generar varias transacciones, emitirlas, en este caso particular, ¿no? Va a generar varias transacciones, por ejemplo, emitir las facturas, el descargo del inventario, el registro del costo de la venta y crear la cuenta por cobrar. De repente estamos dando a crédito, entonces se va a manifestar esta mercadería para la venta en forma de crédito. Y ustedes saben muy bien, a ver, alguien, Gabriela tal vez, cuando nosotros, o sea, una cosa es vender al contado y otra cosa es vender al crédito. ¿Qué nos van a grabar, Gabriela? O Rodesia, Ronald, cualquiera de ustedes. Gabriela, ¿me escucha? Hola, hola. Gabriela, ¿me escucha? Dígame, Lice. A ver, una consulta para usted. Usted que eres más inteligente, más que está siempre pendiente. Bien, cuando nosotros vendemos, si somos una empresa que se dedica a la compra y venta de mercaderías, que cual fuera la actividad, cuando vendemos a precios al contado es un determinado precio, pero cuando vendemos a crédito, ¿qué normalmente la empresa graba? Lice, no se lo escuchó muy bien. Nada. Qué raro. No, Hola, hola. le escuché entrecortado, Lice. Ya, le preguntaba, cuando vendemos un artículo al contado es un determinado precio, pero cuando vendemos a crédito, ¿qué nos grabaría la empresa? Hola, hola. Si está al contado, Lice. Se contabiliza, Lice, creo que a la cuenta de ingresos. Y si la venta se cobra al contado, a la caja, si la venta se hizo bien, la venta, la facturación, yo creo, Lice. Ya, va a ir a una cuenta por cobrar, ¿no ve?
Ya, Sí, pero ¿qué nos va a grabar ahí? ¿Qué graban? Los intereses, pues, ¿no? O sea, nadie nos da, digamos, a crédito al mismo precio que al contado, ¿no? Entonces, necesariamente se va a grabar un interés. Eso también hay que contabilizarlo, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Por eso dice, la nota clave de ese hecho en esta transacción puede decir modificarse la inflación por el tipo de cambio de un determinado activo, por ejemplo, ¿no? En el papel. Pero no necesariamente hay un intercambio de dinero en ese momento, porque se está dando a un crédito, digamos, ¿no? Entonces, necesariamente, como usted menciona, Gabriela, necesariamente, obviamente, va a haber o tal vez se puede comprar el 50% al crédito y 50%, perdón, 50% al contado y 50% al crédito. Entonces, ustedes ya saben contabilizar, ¿no? Cuántas por cobrar tanto el efectivo que va a echar a caja o bancos, digamos, ¿no? Entonces es importante cuando hacemos tenemos que saber diferenciar qué son hechos económicos y qué son las transacciones. Las transacciones son los hechos contables más que todo, ¿no? Ahí debemos, cuando estamos vendiendo o estamos comprando algo, nos tienen que emitir una factura a nombre de la empresa con su número de NIT, ¿no? Y tenemos que hacer los descargos, revisar nuestros inventarios. Si estamos entregando una mercadería, tiene que ser debidamente registrado. Ahora, como todo se maneja a ver, ¿cómo les digo? Se maneja en sistemas electrónicos, entonces pues, necesariamente también tiene que estar debidamente registrado más que todo, ¿no? Y también, ustedes saben muy bien, cuando estaban en segundo han de ver la materia de contabilidad intermedia, han debido ver que dentro de un almacén necesariamente tienen que hacer al margen, digamos, que lo hagan a través de los sistemas, tienen que hacer Cardex, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienen que registrar tanto las entradas o como las salidas, por ejemplo. Bien, ya. Ahora, ¿qué es el planeamiento financiero? Ahí básicamente son el cerebro de la empresa o de la entidad, más que todo, que debe realizar el control efectivo. Para hacer una buena planeación o una planificación dentro de este ciclo, necesariamente, más que todo, debe estar planificada o sea, por responsabilidades superiores. En este caso, podría por un gerente administrativo financiero o por un jefe administrativo financiero, ¿no? Un jefe de departamento necesariamente, ¿no? Entonces, sus funciones es decidir por anticipado qué, cómo se va a realizar, quién lo va a hacer, cuándo y cómo se harán las cosas. Entonces, debe ser una planificación más que todo. ¿Cómo se desarma? Como todo ya está estipulado bajo los procedimientos establecidos en el control interno, necesariamente tienen que cumplir al pie de la letra todos y cada uno de los pasos que están estipulados en el manual de procedimientos, ¿no? Como les decía, los manuales de procedimientos son en forma descriptiva. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues en el caso particular, a ver, eh, lo que acabo de decir en el departamento de almacenes. Entonces ahí el jefe debe hacer el control interno a través de la parte operativa de los funcionarios. Necesariamente tiene que cumplir todos y cada uno de los procedimientos. Una vez que entra una mercadería debe estar debidamente registrado. Obviamente todos entran con hojas de ruta. ¿Ya? Cualquier cosa que ingresa al almacén tiene que estar con hojas de ruta y necesariamente tiene que poner el visto bueno y le va a dar por decir, no sé, a Rodea que por favor haga el registro correspondiente según normativo o a Esther por decirles, ¿no? Entonces es importante que en este aspecto necesariamente tiene que ser debidamente registrado por el sistema, porque todo viene ahí abajo el sistema. Ustedes saben que todos los sistemas ya se trabajan en línea. Entonces, automáticamente, una vez que ingrese el documento físico, tiene que ser ahí, autorizado para que cumplan sus demás funciones. En este caso les ponía como Rodesia o Esther, que hagan el registro correspondiente. Al margen de que lo hagan vía sistema, lo van a tener que hacer registros manuales, ¿no? En este caso, sus Cardex, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahí es quién envía, quiénes lo van a realizar, cuándo lo van a hacer y cómo lo harán. Y ahí para eso están establecidos todos y cada uno de los procedimientos establecidos, ¿no?
Para eso es importante, dice, establecer el ambiente de control. Dice, que define, dice, quién tiene la autoridad para firmar un determinado cheque, quién autoriza la compra y cómo dice, se vigila los recursos humanos. En este caso particular, siempre las autorizaciones van siempre por jefes inmediatos superiores, ¿no? En cambio, el plantel operativo necesariamente tiene que cumplir todos y cada uno de los procedimientos establecidos, ¿no? En base a lo que ya les decía, se hace una planificación en los sistemas de control interno, ¿no? En este caso, si compramos algo, ¿quién autoriza la compra, por ejemplo? Por eso es importante, como siempre les he recalcado, que lean el decreto supremo 0181. Ahí están establecidos todos los procedimientos para todas las compras, compras menores, compras mayores, y varias modalidades de compra. Y por ejemplo, las compras directas que anteriormente estaba establecidas por el anterior gobierno han sido anuladas por un decreto supremo. Entonces ya no tienen que estar debidamente cotizados y como dice la ley, que debemos adjudicar al precio minoritario, o sea, al precio menor. Para eso tiene que ver lo que son las famosas 3 Es, ¿no? Eficiencia, economía y efectividad. Entonces, esos aspectos. Entonces, son tres aspectos de las famosas 3Es que recomienda la Contraloría General del Estado también, que es la parte que hace la revisión de todo, la parte de la inversión pública especialmente, ¿no? Bien, dice, si un plan está claro, dice, los ciclos financieros operan, dice, a ciegas, aumentando el riesgo de desfalco o esto. Ahí quiero explicarles un poco. Bien, por eso, cuando uno está autorizado por un jefe inmediato superior, justamente se pueden dar este tipo de anomalías, por ejemplo. No se han dado casos, por ejemplo, yo como auditor alguna vez he podido detectar, les pongo como ejemplos rápidamente, anteriormente todos y cada uno de los pagos que se hacía al Servicio de Impuestos Nacionales, antes se llamaba Impuestos Nacionales nomás, ahora se llama Servicio de Impuestos Nacionales. Se hacía, iba el contribuyente, llevaba su declaración jurada y decía, va a pagar por 100,000 bolivianos, ¿no? Entonces, a veces los encargados de la administración tributaria los recibían y le decían, ponían su sello. ¿Y qué hacían con estas declaraciones juradas? Como decían que iban a pagar 1,000 bolivianos, a veces eran como copias nomás, lo borraban un cero de la derecha. Entonces, como si hubiese pagado 100 bolivianos. 900 bolivianos se embolsillaban, en otras palabras. Y he detectado muchas cosas en Potosí, en Sucre, en la misma La Paz incluso, muchas deficiencias. Entonces, desfalcos más que todo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se ha hecho una auditoría especial y ya se ha responsabilizado, se ha hecho una auditoría especial y se ha determinado las responsabilidades. En este caso, primero ha habido administrativa, ejecutiva, obviamente, porque no ha ejercido el control interno, ¿no? Y luego se ha hecho la responsabilidad, civil, penal, en este caso civil, porque es el daño económico al Estado. Entonces se han ido ya mucha gente, por eso les he dicho alguna vez, el auditor no es quien juzga, sino que a través de su informe de auditoría, la unidad jurídica es la que establece la responsabilidad y eso se hace en un proceso, ya sea administrativo, civil en este caso particular, y se ha llevado a muchos funcionarios a que rindan cuentas, hagan la devolución del daño económico al Estado, pero usted sabe muy bien, de acuerdo a la ley a la ley 004, que es de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el daño económico al Estado no prescribe. Entonces se han llevado a varias personas a hacer por la vía judicial, hacer los cargos correspondientes y han tenido que, en este caso particular, se han ido, como ejemplo, los voy a Chinchojor, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, para ir seguir avanzando? Ya. Acá, por ejemplo, tenemos cómo se debe hacer una planeación financiera, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de un control interno? ¿Qué debemos controlar? ¿No? Justamente ver lo que se llama
los objetivos básicos, por ejemplo, ¿no? Las autorizaciones apropiadas. Necesariamente un jefe inmediato superior son quienes autorizan para que se haga un determinado procedimiento, ¿no? Para eso necesariamente nosotros dentro de nuestra parte normativa tenemos un nomenclador de cuentas en la parte contable, ¿no? Que a las cuentas apropiadas debemos contabilizarlos, por ejemplo, ¿no? Por eso el control interno justamente dice que debemos hacer la verificación y la evaluación más que todo. Nosotros como auditores debemos. ¿Y cuál es lo más importante? Justamente salvaguardar físicamente en forma adecuada, incluso los bienes del Estado. No podemos utilizar los bienes del Estado, en este caso particular, a veces algunos gerentes, algunos jefes de departamento, o más que todo las máximas autoridades utilizan, utilizan, por ejemplo, a las movilidades para cosas particulares, y eso está estipulado. No puede, ningún funcionario público debe utilizar cosas o bienes del Estado para necesidades personales, ¿no? Sino para cuestiones de trabajo. Para eso necesariamente se tiene que hacer una planificación objetiva, por ejemplo. Entonces, como les decía, el control interno tiene todos sus procedimientos establecidos, por ejemplo, dentro del sistema, ¿no? Hay objetivos tanto generales como, por ejemplo, a ver, el flujo de las transacciones, cómo se deben realizar. Por eso, en este caso particular, las instituciones públicas tienen que tener un RESA, como dices, es el reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios. Está todo establecido para todos y cada una de las. En el caso particular, la parte de contabilidad, de presupuestos, de tesorería, a ver, puede ser de almacenes, de recursos humanos y de todo, dependiendo del tamaño de la empresa. Tienen todos y cada uno sus procedimientos, si están debidamente planificados, ¿no? Entonces, una vez que están establecidos, debemos cumplir al pie de la letra, ¿no? No podemos hacer un pago que no está debidamente autorizado. Puede ser, a veces los gerentes, a veces, cuando anteriormente se ha manejado por gente realmente que no era del área incluso, pero tenían cargos ejecutivos. Entonces, ellos decían, sí, hágalo nomás, listo. Las cosas verbal no significan. Como ahora todo está debidamente sistematizado, necesariamente tienen que tener una autorización en forma, tanto en el sistema como en la parte física, ¿no? Los documentos. Por eso que cualquier documento que ingresa a una unidad o a una gerencia, necesariamente son documentos que entran por ventanilla única, ¿sí? Entonces, estos documentos tienen que estar realmente analizados y autorizados apropiadamente, ya sea por los sistemas o en forma física, ¿no? O sea, los documentos tienen que llegar. O sea, yo no puedo decir, por mucho que en el sistema me hayan autorizado, yo puedo proceder. A veces ocurre lo siguiente, les voy a poner como un ejemplo. A veces se han dado autorizaciones, digamos, por decir, al final de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, cuando ya estamos queriendo salir. Y recién a veces los ponen, incluso los jefes los ponen de carácter urgente, que debe ser registrado o pagado o cancelado, como quieran llamarlo, el día de hoy. Y a veces el funcionario ya lo cerró el sistema y no logra realizar. Entonces puede haber una irregularidad en este aspecto. Pese que todo tiene que estar debidamente autorizado para hacer cualquier transacción, pago, compra de algo, muy importante, ¿no? Por eso, ahí, por ejemplo, el objetivo de un control por ciclos transaccionales, necesariamente tenemos que ver varios departamentos, ¿no? El departamento de tesorería son los que manejan el efectivo, son los que manejan los recursos del Estado. Ahora, como todo ya es bajo sistemas, automáticamente se tiene todo el dinero. En algunos casos puede ser que tengamos dinero en tesorería para el tema de compras menores, por ejemplo, caja chica, ¿no? Entonces ahí pues tiene que estar manejado por, el, por el departamento de tesorería, ¿no? Ahora, los objetivos también dentro de este departamento pueden ser el departamento de compras, ¿no?
El de compras son los encargados que cuando llega un requerimiento de una unidad, gerencia o departamento, tienen que verificar, ¿no? Primero si tienen, a ver, la certificación presupuestaria. Usted sabe muy bien que siempre les voy a volver a recalcar, POA versus presupuesto. Entonces, para cada uno de los gastos que se van a realizar, necesariamente en un determinado momento, primero va a ir, digamos, si se quieren comprar, digamos, no sé, pupitres, por decir. No, un escritor, entonces, 5 escritores. 5 escritores necesariamente tienen que ir directamente a la unidad de activos fijos y la unidad de activos fijos va a poner un sello que diga sin existencia, o sea que no tiene. Una vez que eso llegará al departamento de compras, el departamento de compras lo que va a hacer es ver si existe presupuesto para la compra de estos 5 escritorios. Entonces, si ya va a tener, si tienen el presupuesto necesario que ha sido estipulado en el POA o en el presupuesto también, necesariamente tienen que hacer las cotizaciones respectivas, ¿no? Para luego adjudicar a una determinada empresa para la compra. Y siempre tienen que ser también dentro del pliego de especificaciones. Ahora, cuando llamamos, a ver, cuando hacemos, por ejemplo, proyectos grandes, necesariamente tenemos que acudir al SICOES, ¿no? En el SICOES se establece todos, como les he dicho, 10 días tienen, de acuerdo al decreto 0181, deben inscribir todos los proyectos de inversión pública y los gastos corrientes también, ¿no? Ahora, dentro del objetivo del control interno por ciclo transaccional tenemos las nóminas. Se preguntarán, ¿qué es una nómina? ¿Alguien me puede responder qué es una nómina? Bien, les explico. Las nóminas llamamos dentro del control interno por ciclos transaccionales a lo que se llama la planilla de sueldos y salarios, por si acaso. ¿Ya? Es una planilla que obviamente tiene que tener de todo el personal. Puede ser un personal que tenga o por contrato, dependiendo. Y también tiene que ver el tema de una planilla también presupuestaria, ¿no? No, tributaria, perdón, ¿no? Obviamente. Entonces ahí se ve, ¿no? Los funcionarios han cumplido, si hay descuentos, y usted ya sabe muy bien cómo se hace una planilla de sueldos y salarios. Y al margen de eso, como somos agentes de retención, tenemos que hacer una planilla tributaria. Aquellas personas que ganan por encima de los 13.300 bolivianos deben presentar facturas. Caso contrario, se les procede al descuento del 13% de lo que no habrían cumplido, ¿no? De haber presentado sus facturas, ¿sí? Luego, digamos, estamos en el mes de mayo, hasta el 20 más o menos deberían presentar sus facturas, y en el mes de junio hasta el 20 debemos presentar nuestra planilla tributaria con los descuentos correctos. Por eso se lo llama a la institución o a la empresa agentes de retención. Todo lo que se ha podido, a ver, en este caso, puede descontado al funcionario, se debe imposar para el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Ahora, el objetivo de los ingresos es muy importante, ¿no? O sea, usted sabe muy bien que en forma trimestral se da todos y cada uno de los recursos para el pago de todos los sueldos y salarios, para la inversión pública y tal. Y dentro también está el ciclo de la tesorería, son los que manejan todos y cada uno de los recursos. Pero ahora, como voy a ir terminando, es importante, y luego ahí vamos a quedar, por favor. Eh, el ciclo de tesorería, por ejemplo, ya se maneja ya bajo sistemas electrónicos y para cancelar cualquier cosa. Antes se emitían cheques que tenían que firmar los gerentes de departamento, dependiendo de la magnitud, del tamaño, perdón, del gasto que están realizando. Ahora ya todo ya se puede imposar incluso a las cuentas eh, fiscales, podría ser, o cuentas de particular, si estamos haciendo alguna compra de algo dentro nuestro presupuesto establecido. En el caso particular que les ponía de estos cinco escritorios, necesariamente tienen que haber el presupuesto y el gasto. Una vez que se haya consolidado, se ha hecho las actas, se haya hecho la entrega, las actas de conformidad y la entrega más que todo, luego se procede a emitir la factura a la empresa y la empresa tendrá que hacer el pago, se contabilizará y luego se verán los recursos para hacer el pago
y algunos van a pedir que les emposemos o les cancelemos por los 5 escritorios en sus cuentas, ¿no? Bien, jóvenes, aquí quedaríamos y posteriormente nos veríamos el día miércoles también. Por favor, les ruego que vayan leyendo, estudiando. Estamos en el tema 9 y tal vez el 9 vamos a terminar el miércoles y empezamos a hacer el tema 10 también. Muchas gracias, Dios me las bendiga a cada uno de ustedes, cuídense mucho. Y estamos en contacto, Rodesia, para cualquier situación que se presente.